Hola Dano, ¿cómo estás? Bien, Ro, ¿cómo va? Bien, un placer tenerte acá para Fill the Void, la opinión de una psicóloga profesional increíble. Gracias, Ro, estoy muy Em, contenta. bueno, igual, nada, la primera pregunta que tengo para hacerte psicológicamente, ¿qué significa tener un vacío y el vacío existencial en el humano? Bien, a ver, desde el psicoanálisis, eh, el vacío o la falta hace a la constitución del sujeto. Somos una falta en ser. Cuando nacemos, no somos nada. En realidad somos un objeto que somos alojados en los otros. Eh, Al principio, nuestra madre o quien sea que cumpla esa función, y somos bañados de lenguaje, de mirada, de amor. Eh, Freud diría, nos libidinizan, nos llenan de libido, de energía sexual, ya vamos a hablar después de esto, eh, y en esta primera entrada de desamparo total donde no somos nada, somos rescatados por ese otro, por ese lenguaje. ah, qué interesante. Claro, porque yo te estaba por decir como que las personas siempre buscamos llenar algo o sentimos como que siempre falta algo, que después si está bien o mal eso es otro tema, pero siempre está esa falta, que yo siento como que a veces al ser humano no se banca eso, porque nadie nos Ah, enseña cómo. es que en realidad nadie nos puede enseñar cómo. Esta es una construcción que a cada uno le toca hacer, y el desafío de la vida es cómo convivir con esa falta que no se llena. Claro, En realidad, eh, es maravilloso que exista esta falta, porque esta falta es lo que nos permite desear. Si yo estoy exacto, completa, no deseo. Con lo exacto, cual, podríamos pensar hasta que esta falta es el motor de la vida. El exacto. problema es que hay mucha gente, como bien decís vos, que no soporta esta falta y que la transforma en un dolor de existir. Exacto, eso me pasa a mí bastante. Y o sea, entonces, claro, bueno, cada uno hace con esa falta lo que puede, básicamente. ¿Por qué a veces esta falta o este vacío se traslada a hábitos negativos? Muchas veces, yo te diría la mayoría de las veces. La gente que no hace terapia o que nunca hizo terapia directamente va para ese lado. Es imposible nacer y no haber hecho un trabajo y poder como lidiar con estas cosas. ¿Por qué siempre se va como al lado negativo? A ver, si pensamos desde la constitución del sujeto, no voy a poner la palabra negativo, pero te podría decir que el ser humano no busca naturalmente su bien. Claro, El ser humano está atravesado básicamente por dos grandes pulsiones, por la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que conviven dentro de nosotros. Si no, bueno, podríamos pensar, la gente que consulta justamente es, ¿por qué elijo siempre personas que me hacen mal? ¿Por qué exacto, cada vez que tengo un problema como? ¿Por qué cuando estoy muy angustiado o tengo este duelo que no pude resolver, empecé a tomar alcohol y empecé a llenar ese vacío que no pude duelar, por llamarlo de alguna exacto. manera? Entonces, hay un artículo de Freud que se llama El malestar en la cultura, que un poco implica que para poder vivir también tenemos que soportar cierto malestar en el encuentro con los otros, con la vida misma. Sin malestar tampoco hay bienestar. Lo que pasa que también, Ro, esto conlleva un trabajo que si uno no sintomatiza, digamos, si vos esto no lo ves como un problema, el problema es que hay gente que no lo ve como un problema. Claro, Entonces, esta es exacto. la gran diferencia. Y cuando pienso en esto, Ro, me parece interesante hacer una distinción que es muy clave en este punto.
Por un lado están los síntomas neuróticos. Un síntoma Sí, neurótico es el síntoma que a uno lo lleva a un análisis. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Ay, estoy sufriendo y no sé por qué. Hay un enigma, hay una pregunta. sí, Los síntomas contemporáneos que tienen que ver con las dependencias, que tienen que ver con las adicciones, son síntomas en donde muchas veces no hay pregunta. ¿Por qué? Porque con la sustancia o con la actividad a la cual yo puedo estar adherida, porque hay como una adhesión, una sí, fijación, me da cierto pseudo bienestar que en realidad es, te diría, mortífero y fallido, que hace que yo más o menos conviva con esto. Por claro, eso muchas veces la gente consulta cuando toca fondo. exacto. Y es más difícil resolver los problemas cuando el agua ya hirvió que si se ataca antes. Pero claro, yo lo que también pensaba es como el vacío existencial es la primera causa de ansiedad y nadie lo detecta como una causa o como algo para pensar, porque simplemente es, uy, el laburo, todas las cosas que estoy haciendo y me llevan a estas cosas, pero simplemente yo creo que esto viene desde antes, viene de cuando uno nace. En realidad tiene que ver cómo uno va a lo largo de la vida tramitando las diferentes situaciones. Las situaciones o las etapas siempre conllevan una pérdida. Sí, De la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, está, digamos, perder ciertos lugares privilegiados en la vida, siempre uno tal vez tuvo una pérdida afectiva, la primera ruptura vincular con un amiguito en el colegio, que tal vez uno se olvida, cuando uno cortó con una novia o con un novio, si los padres, por ejemplo, se separaron y se rompió esa ilusión maravillosa de la familia feliz, digamos, a lo largo de la vida vamos transitando un montón de pérdidas y cómo las vamos transitando es cómo nos vamos a ir anudando a la vida. Hay quien puede ir transitándolas a través del juego cuando sos chico, de la palabra, de la compañía con el otro, o aparecen las búsquedas compulsivas para resolver las situaciones sin pasar por la palabra. Y yo acá hago mucho hincapié en la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es lo que cura. claro, Entonces, cuando vos pensás en una adicción, lo primero que tenés que pensar, o un consumo excesivo de algo, es que digamos, el vínculo con el otro y con la palabra, aunque uno cree que no, está roto. exacto, exacto. Es fuerte. Muy, muy fuerte. No, y qué complicada que es la vida a veces, pero en el buen sentido igual, es un trabajo. ¿Y por qué se dice que hay más chances de tener o se puede tener crisis existenciales como entre los 20 y los 30 y entre los 40 y 50 años? ¿Qué vuelve a ocurrir después? A ver, yo creo que hay un poco un cliché, ¿no? Acerca de lo que son las crisis en Sí, las edades. Yo te puedo decir, Robbie, que atiendo hace 29 años y he visto grandes crisis en niños, ujú, grandes crisis a los 15 años. Esto no tiene tanto que ver con la edad. Si uno lo piensa, digamos, en esos términos, uno puede decir, bueno, en realidad tiene que ver con pasajes a ciertos lugares en donde implica cierta pérdida. Y como venimos hablando, por ejemplo, no sé, los cuando uno duelos, pasa, exacto, y cuando uno pasa, ponele, no sé, de los 20 a los 30, esa pérdida, ese lugar idealizado donde no hay tantas responsabilidades, donde tengo que asumir una función o cumplir un rol diferente en mi vida, eso tiene un costo. Y muchas veces el no poder bancarnos los costos tiene que ver con los disparadores de grandes crisis. exacto, exacto. ¿Y cuál es tu opinión general sobre mi generación de hoy con respecto a llenar el vacío y todo lo que está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial y lo que va a pasar con la humanidad que se dice? ¿Cuál es tu opinión como general de la humanidad? Yo siento que la humanidad evolucionó un montón, mejoró, fue descubriendo cosas. Te hablo de billones de años atrás, ¿viste? Cuando los cavernícolas van avanzando, el tiempo avanza, van descubriendo cosas, pero llega un pico
y ahora empezó como el declive de la humanidad en algún cierto punto. Es como que ya no hay espacio, ya no hay... Y entonces, bueno, se generan un montón de cambios. ¿Qué ves vos en esto? A ver, yo creo que más que un declive, yo lo pienso como una gran revolución. Sí, Así como estuvo la revolución industrial, yo creo que la revolución que produjo y que va a seguir produciendo el mundo cibernético sí, eh, es fuertísimo y tiene un impacto total en nuestra vida, en nuestros vínculos, en nuestra manera de pensar. Pero sí, yo creo que hay un concepto que sí marca un cambio de generaciones anteriores a esta, que es algo que en psicoanálisis llamamos la evaporación del padre o el declive de la metáfora paterna. Te lo voy a decir en sí, sencillo. sí, Eh, Antes las reglas eran más claras. Había un modelo patriarcal en donde, hasta lo podemos pensar en las identidades sexuales, sí, hombres, mujeres, y había muy poco espacio para otras diferencias. sí, También lo podemos pensar a nivel de la educación, el rol que cumplían los padres era mucho más asimétrico que lo que hoy es ahora, en ujú, donde hoy podemos pensar también en una adolescentización de los padres, donde los padres son claro, medio pendeviejos muchas veces y donde los chicos se quedaron sin referencias. Entonces, yo creo que es una generación, la tuya, muchas veces en donde podemos hablar de padres desorientados e hijos claro, descontrolados, total, porque faltan ciertos lugares a los chicos de los cuales agarrarse. Y eso tiene que ver con cierta ley, con cierta coordinación del deseo, en donde cuando el deseo está medio ahí difícil porque no se sabe uno qué quiere, qué no quiere, qué está bien, qué no está bien, el goce dice, hello, acá estoy, y el goce, digamos, excesivo, sí, cuando estamos hablando del goce mortífero, es lo que nos desconecta del otro. Entonces, es una generación que quiere gozar más y que tal vez desea menos. Entonces cambian de carreras todo el tiempo porque no sé qué quiero, cambio de exacto. novio todo el tiempo porque no sé qué deseo. Está más complicada esta cuestión. ¿Y eso es algo malo que está ocurriendo o cómo se analiza? Esto de cambiar de carreras y, bueno, lo que venías explicando. A ver, a mí me gusta cuando pienso y analizo ciertas cuestiones de la época, no pensarlo en términos de bueno o malo porque es lo que Sí, sucede. tal cual. Entonces, ¿Qué el hacemos tema con es, esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con Eh, esto? Ujú. Y yo creo que, a ver, yo te puedo decir desde el espacio más íntimo, que es el espacio analítico. Sí, Yo con los adolescentes trabajo muchísimo la posibilidad de poner en palabras, la posibilidad de que puedan entender desde dónde eligen lo que eligen. Hay mucho problema con las elecciones, eh, en donde también la desconexión con el otro lo que trae es la desconexión con uno mismo, porque lo sí, que tenemos que pensar es que somos, como hablábamos al principio, venimos al mundo y gracias al otro existimos. exacto. Entonces, hay un trabajo de transformación, de metamorfosis de algunas cuestiones personales para poder encontrar espacios de mayor bienestar, de mayor cuidado personal y donde la palabra tiene valor. Claro, y ese yo siento que es algo deficiente en el sistema en el cual vivimos porque también, digo, en el colegio no hay una materia o un espacio donde los chicos puedan expresarse o nos enseñan a utilizar el lenguaje para expresar lo que nos pasa adentro. Yo creo que ahí está el problema también. Y yo creo que sería muy interesante si los chicos dentro de la currícula tuvieran alguna materia Sí, continuada en el tiempo en donde se puedan trabajar estas cuestiones. Igualmente, más allá de lo intelectual, este es un trabajo que es uno por uno, porque esto también es algo muy de la época. Just do it, todos sí, podemos, la masificación, tenemos que ser todos iguales. Y sí, justamente en esta cosa de
tenemos que ser todos iguales, es donde vemos hoy la exacerbación de la intolerancia a las diferencias. Exacto. Sí, sí, se ve clarísimo. Y, y sí, siento que también hay como mucha frustración en mi generación, porque a la vez venimos de unos padres con una cultura de trabajo totalmente distinta a la nuestra, y es como que nosotros no logramos nada, porque claro, estamos cambiando de carrera o probamos cosas nuevas, porque también es lo que, viste que otra frase que se usa hoy es como hacer lo que te gusta y bueno, si, ¿por qué vas a ser infeliz haciendo un trabajo que no te gusta por 20 años de tu vida como se lo bancaban nuestros padres? Entonces, Y lo que pasa es que yo creo que ese es digamos, es un mandato, si vos querés, terrorífico, porque uno sí, no hace todo el tiempo lo que quiere y lo que le gusta. claro, Entonces, yo esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando los chicos estudian una carrera y se encuentran con 7 materias que no les gusta. sí, La realidad es que dentro de toda una carrera vas a tener un montón de materias que no, pero para poder llegar a lo que te gusta, tenés que perder satisfacción para después poder obtener algo que sí te produce placer y que tiene que ver con tu deseo. claro. Entonces, también esto tiene que ver también con, digamos, con esta intolerancia a la frustración. eh, Sí, siento como que hay como una compensación extra por el sufrimiento, entonces después no nos bancamos ni sufrir una materia que no nos gusta y así reflejado en todos los ámbitos de la vida. Creo que eso es lo que pasa un poco, ¿no? ¿Y cómo sería una compensación extra? Como que compensás lo que uno sufre en la vida de las cosas, entonces quiero disfrutar todo el tiempo. O porque sufro un poco acá, quiero disfrutar todo el tiempo y no me banco ninguna frustración, no me banco, no tolero nada. Claro, lo que pasa es que cuando disfrutás todo el tiempo, dejas de disfrutar. Exacto, Entonces aparece acá el tema del consumo. Ahora exacto, necesito otra cosa. Entonces, exacto, también creo que la apología del disfrute es una trampa mortal, porque sí, después no podés parar. exacto. Es una adicción, Es una adicción. Es sí, una adicción. es una adicción. Pero con el mundo de hoy y el consumismo y todas las cosas que están ahí, y las tentaciones, o por ejemplo, que están ahí a la espera de que todos los consumamos, es muy difícil controlarse en Vos situaciones. sabés que en esto tiene muchísimo que ver, digamos, cómo fue la infancia. Sí. Eh, la infancia es un periodo fundamental y donde uno hace un máster para aprender a esperar. O sea, este trabajo debería empezar educando a los padres para educar a sus Sí, hijos, sí, ¿no? señora, sí, señora, sí, sí, porque en realidad eh, la, es como Lacan decía, por ejemplo, no sé, el tema del destete. El destete no es un problema del nene, es un problema de la madre. O sea, Claro, el nene en ningún momento te va a decir, no quiero más, en general. Va a ser la madre la que va a tomar la decisión de decir, bueno, pasamos ahora a la mamadera y después pasaremos a la comida. claro. Entonces, estos límites tienen que empezar, obviamente, por estas figuras o estos otros significativos que son los que van acotando y ayudándonos a limitar esto, a limitar que el goce. Exacto. ¿Y qué consejos dirías para poder lidiar o controlar o manejar el goce? A ¿Cuáles son ver, las mejores maneras? Hablando, eh, hablando y entrando a detectar. hablando, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, Te voy a dar una situación hipotética. Me viene un paciente que consume y no puede parar. Sí, Y, y pudo consultar porque tiene un poquito de angustia, porque en general los que consumen te los traen los padres. exacto. Es muy difícil que venga una persona que consume y diga, ay, bueno, basta, o una anoréxica y diga, bueno, basta, ahora quiero tener un cuerpo normal porque hay una cosa que es egosintónica. Los que consumen no les hace mucho ruido ese No, síntoma. Entonces, no, no. Entonces, lo primero que tenés que hacer es transformar eso en una pregunta. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué es lo que me lleva? Esto es un camino largo. Y por otro lado,
ir analizando en dónde esta persona está atada, está fijada, qué situaciones que la condicionan para que le pase lo que le pase. Puede haber sido un abuso, puede haber sido una infancia demasiado, demasiado permisiva, Claro, puede haber sido un duelo. Cada caso es un mundo, pero digamos, lamentablemente, y vos fíjate que las campañas de adicciones no sirven, la información no sirve, sí, los consejos no sirven, porque no, si los consejos sirviesen, uno diría, bueno, vos tenés que hacer esto, 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 y no existiría esta problemática. Entonces es un trabajo de artesanía personal. exacto, exacto. Y bueno, pensando en las adicciones como venimos hablando, esta fijación o la anorexia que la nombraste, y estos problemas de consumo o de tapar algo, em, yo siento que no están normalizados en la sociedad de hoy y acá en Estados Unidos, donde vivo yo, menos que en otros países, por ejemplo, que en Sudamérica, como que es más normal ir al psicólogo y hablar de que uno tiene problemas y esto. Acá, menos todavía. Y nada, como que también a mí me gusta y digo que mi trabajo es como traer a la luz el lado B del sistema, porque vos decís la palabra anorexia y viste la gente como que se siente rara o mismo las adicciones o la salud mental, como que nadie normaliza, cuando en realidad Si estamos vos todos lo pensás desde pasando por si vos todos lo estos pensás desde el problemas. sistema, Sí, por ejemplo, y lo pienso, no sé, en Estados Unidos, sí, un tratamiento para ayudar a recuperar a una persona con anorexia es carísimo. sí. Entonces, ¿por qué? Empieza de Porque, ahí el problema. y hay un tema económico, porque, digamos, porque si estamos hablando de un caso grave, se requiere de un analista, se requiere de una nutricionista, de un Sí, psiquiatra, a veces de un acompañamiento terapéutico. Entonces, digamos, por otro lado, también yo creo que hay sociedades en donde todo lo que hace las enfermedades mentales tiene una connotación de tabú muy grande. Como exacto. hay ideales de perfección, si yo de repente blanqueo que estoy padeciendo una anorexia, soy una enferma mental, entonces Exacto, esto es segregado por el otro. exacto. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Cómo se puede? Bueno, igual yo siento que sí, cada vez se está normalizando más, cada vez hay más cuentas en las redes sociales de gente que quiere ayudar y promover la salud en todo sentido, porque se ve que estamos todos luchando un poco, ¿no? Yo creo que hay que concientizar, me parece también como importante que muchas veces las personas no blanquean determinadas cuestiones por el temor a ser juzgadas y todos tenemos problemas, todos hemos tenido situaciones complicadas en la vida, todos tenemos Exacto, demonios que nos atraviesan y me parece exacto. que muchas veces cuando se abren ciertas situaciones, lejos de tal vez de ser juzgado y uno sale de ese prejuicio, tal vez también el otro lo habilitas a que te cuente otra cosa que también le pasa. Muy importante eso. Sí. Muy. Bueno, y mi última pregunta de hoy es, vos, Dano, ¿cómo llenás el vacío hoy en tu vida? A ver, honestamente yo no trato de llenarlo. Bien, Yo convivo muy bien con el vacío porque tal vez atravesada por 45 años de sí, psicoanálisis encima, algo pude hacer con esto. No sé si 44, me estoy poniendo medios años encima, pero un sí, montón. sí. Y yo creo que el vacío, a ver, es el motor. Entonces, Esto me yo te parece lo puedo más decir, clave para remarcar que lo que dijiste al principio, que el vacío es el motor, no hay que verlo como algo negativo. Ahí y, no lo, está. y yo creo que el día que esté lleno es el día que esté muerta. Exacto, Entonces, espero poder llenarlo a los 100 años, ponele, exacto, y decir, bueno, chao, pero no, tampoco se va a llenar ahí, porque es inllenable, ese es el tema. El vacío es, digamos,
un agujero, un hueco que lo que hace es que el deseo circule, lo que me falta. Y por otro lado, hay una frase que me parece interesante de Sí, Lacan, que también ayuda como a comprender esto. Él sí, decía, la relación sexual no existe. Y todos, ¿qué? ¿Cómo puede? Claro, no existe el encastre, la proporción perfecta entre una cosa y otra. sí, Y en ese soportar esa diferencia es lo que me permite convivir con el otro y conmigo mismo. Entonces, si hago, te puedo decir que hago un montón de cosas que me gustan, me sí, la paso leyendo, trabajando. Ahora, eh, soy muy consciente que ese vacío tiene que estar, y si no está y no lo veo, es que probablemente el goce esté ahí está tapando, autoengañándome y claro, sintiendo que con esto estoy plena. Un poco lo que te decía Robbie, a ver, esto de qué hacer con la falta, ¿no? Y yo te sí, decía, bueno, la falta no la podemos eliminar, sí exacto, la podemos tapar. Cuando la tapamos, entramos en el terreno de lo patológico. Entonces, un poco mi propuesta es encontrar un sentido. Mucha gente que convive con esta sensación de agujero, sí, de angustia existencial, es gente que no sabe qué hacer, que no está seguro y tranquilo en sus actividades. Entonces, poder preguntarse acerca de, no solo de sus anhelos, porque el anhelo es lo que uno quiere hacer, lo que no, sino lo más profundo, aquello que a uno le da identidad, que le hace ser quien es, que cuando se levanta a la mañana dice, qué bueno que voy a hacer esto. Yo sé que tal vez suena como algo medio faraónico pensar todos los días me voy a levantar claro, contenta porque voy a hacer esto. Obviamente no, porque la vida tiene fluctuaciones, pero es algo que al final del día a mí me da como cierta sensación de qué bueno lo que estoy eligiendo. No quiero exacto, usar la palabra plenitud porque me iría a una palabra que tapa un poco la falta, exacto, pero sí a un punto de satisfacción. Elijo lo que quiero y esto a mí me da un sentido. perfecto. Gracias por esas sabias palabras. Gracias, Gracias, mi Ana. amor. Un placer hablar con vos. Igual, cuando quieras, mi vida.